Pues sí, pues hoy vamos a ver lo de Simón Pedro y vamos a ver la vida de él y cuáles lecciones nos puede enseñar del ejemplo que él nos dio y también vamos a aprender sobre lo que estaba pasando durante ese tiempo con Jesús y luego también el impacto que tuvo Jesús en la vida de Pedro. Y primeramente, como le digo, la serie es titulada Apóstoles. Hay una diferencia entre apóstol y discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro que se especializa en algo y es una persona, un estudiante pues, que estudia y sigue los pasos de un experto. Casi siempre en el pasado habían personas que eran expertos en carpintería y ciertas profesiones y siempre tenían a estudiantes o discípulos que seguían lo que les enseñaba esa persona. Y por eso les llaman discípulos de Jesús, porque seguían las enseñanzas de Jesús. Y apóstol viene siendo la palabra para una persona que vivió durante el tiempo de Jesús y fue un testigo que vio a Jesús y los milagros y también que fue escogido por Jesús. Entonces ya no existen apóstoles, pero sí existen discípulos. ¿Sí está claro? Porque apóstoles, para calificar como apóstol, tenían que ser escogidos por Jesús y tenían que estar vivos durante ese tiempo. Y por eso les dicen apóstoles, porque fueron seleccionados por Jesús. Y vamos a ver aquí primeramente la conversión de Simón Pedro. Si pueden ir a Juan capítulo 1, versículo 35 al 37. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37. Yo creo que a veces, el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos convertimos en discípulos porque empezamos a seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y a veces en la vida, cuando primero empezamos a ser cristianos, a veces pensamos que todo va a ser fácil y que no va a haber problemas y que va a ser perfecto. Y a veces presentan el Evangelio así, que si recibes a Jesucristo vas a tener bendición, vas a tener todo esto, es solo de tener fe. Es cierto que Dios nos bendice, pero la mayoría del tiempo cuando decimos bendiciones pensamos en lo material. Y a veces nos desanimamos y a veces por eso nuevos creyentes a veces se alejan del Señor porque dicen, no, pues me prometieron que si seguía a Cristo que todo iba a estar bien, que no iban a haber problemas, que las enfermedades se iban a ir, que alguien se iba a curar, y se desaniman y se van. Pero ya que muchos de ustedes sé que son veteranos y sabemos que la vida cristiana o seguir a Cristo no es fácil y que sí tiene sus tormentas. Entonces vamos a ver aquí lo que nos enseña Pedro. Versículo 35 dice: al día siguiente estaba ahí de nuevo, ahí con dos de sus discípulos, está hablando de Jesús. A ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Como les digo, aquí estaba diciendo que Jesús estaba caminando con dos discípulos y me vieron a otros y dijeron: aquí está el Cordero de Dios, ven, sígueme. Y vamos a ver en versículo 40 del mismo capítulo al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Miramos aquí que el nombre de Pedro era Simón. En el arameico ese nombre sale de Simeón, que era un hombre famoso, patriarca de los judíos. Y aquí miramos que Andrés, el hermano de él,
fue el primero, uno de los discípulos que leímos anteriormente, que siguió a Jesús, y de inmediato fue y le predicó a su hermano. Le dijo: Simón, hemos encontrado al Mesías. Y dice aquí que Jesús miró a Simón y le cambió el nombre a Cefas, que significa en griego, Petras en griego, piedra en español, rock en English. So, piedra, le cambió el nombre a piedra porque Jesús miró que Pedro era una persona con un carácter fuerte y que va a ser un buen seguidor de él. Y dice aquí que pues lo empezó de inmediato a seguir, y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa, porque la profesión de Pedro era pescador. Y vamos a ver aquí en Lucas, si podemos ir a Lucas capítulo 5 del 1 al 10. Lucas capítulo 5 del 1 al 10. Y como vimos en el otro, en Juan, que cuando Pedro empezó a seguir a Jesucristo, recibió una nueva identidad. En muchos de los apóstoles que vamos a ver, Jesús les cambió el nombre y a veces no les cambió el nombre, pero sí hubo ese cambio de identidad. Pero con Pedro le cambió su nombre, y a través de la Biblia Dios le ha cambiado el nombre a las personas. Sí, Abraham ¿cómo era? Abraham uno de ellos. Pero Abraham le cambió el nombre, Sarai era Sara, sí, y les cambió el nombre. Jacob se lo cambió a Israel, sí, y muchas de las veces esos nombres tenían significado. No es lo mismo con Pedro, y vemos aquí que cuando seguimos a Cristo recibimos una nueva identidad, que somos perdonados y que somos seguidores de Cristo. Y vamos a ver aquí en Lucas capítulo 1 al 10. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice aquí, vamos a ver, que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo arretuljaba, sí, para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara a un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó en rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Aquí vemos que el primer paso fue Andrés le habló a su hermano sobre Jesús, ¿verdad? Que es fácil que cuando nosotros recibimos a Jesucristo debemos de hablar a nuestros compañeros o a nuestros familiares sobre Cristo. Número 2, aquí vemos que en otra ocasión ya Simón era un seguidor de Jesucristo, pero aquí se da cuenta que requiere más, ¿sí? Se dio cuenta que Jesús era el Salvador, se dio cuenta que él era un pecador, que no era digno de seguir a Cristo. ¿Y qué responde Jesús? Dice que serás pescador de hombre. Y aquí vemos que la lección es que con Pedro sí siguió a Jesús, luego llegó un punto en que se dio cuenta que necesitaba un Salvador, Jesús, y miró ese milagro que
con los peces, y es algo que quedó asombrado y ya de ahí empezó a seguir a Jesucristo al 100%. Y también nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, nos convertimos en pescadores de hombre. Y eso significa que tenemos que preparar, ¿no? Y estar listos para hablar y también vivir nuestra vida en el estilo en que la gente se va a dar cuenta que seguimos a Jesucristo. Y vamos a ver qué más nos enseña Pedro. Vamos a estar en varios versículos esta mañana. En Mateo, si pueden ir a Mateo capítulo 14, vamos a leer 25 al 33. Mateo 14, de 25 al 33. El contexto de ese pasaje es de que Jesús les pide a sus discípulos a cruzar el lago. Les dice, me voy a quedar aquí y los alcanzo al rato. Y dice que los discípulos empezaron a cruzar el lago y en la noche les pegó una tormenta, pues en la madrugada. Y es la famosa historia donde ven a Jesús caminando sobre el agua y vamos a ver la reacción de los pescadores. ¿Qué dice aquí? En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos los vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta así, con granizo, relámpago? A mí me da miedo, especialmente manejar. Una vez me acuerdo que llevamos a unos jóvenes a las montañas a acampar y estábamos caminando y de repente llegó una tormenta con relámpago y granizo. En serio, lo bueno que estaba lloviendo, porque dije, no, pues voy a llorar aquí porque este miedo, los relámpagos y el trueno bien fuerte que se siente en el cuerpo. No sé si han estado en esa situación que están andando de repente, ¡pah! Da miedo, a mí me da miedo. Y luego estaba ahí, pues puros árboles, no había nada, y pues empecé a orar y a calmarme, pero sí da miedo cuando estás en una tormenta, o con nosotros también con la nieve, manejando una tormenta, cuando estás manejando y casi no se ve la carretera y está feo. Pues imagínense en ese tiempo, pues igual, ¿no? Estar en un barco, en una barca que a lo mejor probablemente no era súper estable y de repente estás cruzando, porque es común con lagos y en el mar, de repente vienen tormentas y fuertes. Y aquí vemos que estaban aterrorizados, porque casi siempre, yo creo, para mí a veces los he juzgado, like, ay, miedosos y hombres de poca fe, pero me pongo a pensar, ¿y si estuviera yo ahí, cómo reaccionaría? Igual, sí. Jesús, a mi hermano Jesús, like, ayúdame, tengo miedo. ¿Verdad, Chuy? ¿Yeah? Mi hermano es el que siempre viene al rescate. Jesús, se cobró esto, Jesús, eso pasó, ayúdame. Y sí me ayuda, es buen hermano. Eres mi Andrés. Oh. Ese fue el día del amor y la amistad ese fin de semana, ¿no? Sí, entonces miramos aquí que estaban aterrorizados y pensaron que era un fantasma. Yo también hubiera pensado lo mismo. Si estás en medio del mar y de repente hay alguien ahí caminando, me asustaría también. ¿Y qué dice? Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí alguien dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sustentándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Miramos aquí que un lema que sigue pasando, si se han dado cuenta que los apóstoles, cada vez que pasaba un milagro, decían, wow, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ellos fueron los testigos que estaban ahí, mirando esos milagros, mirando que las tormentas estaban ahí pasando y todavía a veces decían, oh, pues sí es el Hijo de Dios. Y es normal como humanos de decir, oh, pues verdaderamente quién es Jesús. Y a veces decimos, no, pues la historia dice, y a veces entra duda, pero aquí es donde entra la fe, ¿no? Pero miramos aquí que Pedro, otra vez la lección de Pedro, sí, que a veces en la vida, y como sabemos siempre hay tormentas, siempre hay problemas, y dice Jesús, pon tus ojos en mí, fíjate en mí. Y lo que me gusta de ese pasaje es que Pedro tuvo la fe de decir, si eres tú, hazme caminar sobre el agua. Sí, fue la fe que lo hizo que saliera de la barca hacia Jesús. Y a veces yo creo cuando vienen problemas, a veces empezamos bien. A mí me ha pasado que empiezo bien y digo, no, pues voy a confiar en Jesús. Y luego empiezo a ver la tormenta, ¿no? Empiezo a sentir el viento, empiezo a ver los relámpagos, sí, escuchar el trueno y me empiezo a hundir. Y quito los ojos de Jesús y le digo, no, pues no que iba a ser fácil, no que me ibas a ayudar, Jesús. Pensé que orando y esto me iba a mejorar la situación y todo eso, y quito los ojos de Jesús. Y esa fue la clave, ¿no? Que Pedro estaba con sus ojos en el Cristo y perdió la marca, la marca cuando quitó los ojos de Jesús y empezó a hundirse. Y dice que de inmediatamente Jesús lo agarró de la mano y lo levantó, pero a la misma vez le dijo, hombre de poca fe, ¿sí? No dejó que se hundiera. Si yo fuera yo, le hubieran, pues, a ver, aprende, ya se está ahogando, ya aprendió su lección, ¿no? Pues, te dije que te concentraras en mí, pero ahora ahí te hundes. No, dijo que de inmediatamente lo agarró y lo levantó. Y caminaron juntos hacia la barca. Y a veces eso pasa así, cuando tenemos esas tormentas, regresamos a Cristo y nos acordamos de sus promesas y nos acordamos que sí pasa, y es normal de tener dudas, es normal de sentirnos desanimados. Eso es ser humano. Eso es lo que me encanta del Nuevo Testamento, de la Biblia. Porque muchos dicen, no, que fue escrito por hombres y no fue inspirado por Dios. Pues nosotros creemos que fue escrito por hombres, sí, pero inspirado por Dios. Porque si yo escribiera un libro, yo dejaría todas estas historias que enseñan el defecto de la persona y solamente escribiría lo bueno, ¿verdad? Pero aquí nos enseña que Pedro, seguidor de Cristo, tuvo sus dudas. Y él fue un apóstol, sí, escogido por Jesús para seguirlo. Y eso a mí me da esperanza de que sí, aunque a veces perdemos fe, Jesús está ahí para rescatarnos y tomarnos y decirnos, hombre de poca fe, pero lo restauró, ¿sí? Decir, confía en mí. Eso lo que le dijo a él fue, confía en mí. Y como les digo, caminaron hacia la barca, todavía con la tormenta, hasta que se subió a la barca y se calmó todo. Entonces aquí nos enseña que en nuestros problemas y en las tormentas, que Jesús está con nosotros en medio de esa tormenta. Y si se dan cuenta, Él no nos prometió de que iba a quitar las tormentas, porque la promesa es que Él va a estar ahí con nosotros durante esos tiempos, que no nos va a abandonar. Aunque a veces nos sientamos así, tenemos que acordarnos que Él está ahí y Él nos guía y nos lleva hacia la paz. Entonces vamos a ver el otro ejemplo. ¿Dónde estamos? ¿Ya leí? Y se me olvidó poner dónde estaba. Ups.
En el Nuevo Testamento, ¿dónde estaba? Okay, pero voy a leer los versículos, disculpen, se me olvidó poner dónde estaba este pasaje. Pero es cuando arrestan a Jesús y Pedro nega a Jesús. El contexto aquí es de, si se acuerdan, durante la Pascua o durante ese tiempo, la última cena que le llamamos, esa celebración es cuando la gente judía celebraba la plaga que pasó sobre Israel. ¿Se acuerdan que en Egipto, cuando eran esclavos, la 10ª plaga fue el ángel de la muerte que mató al primogénito, ¿no? Y lo que era ahí, la condición de pasar sobre una casa, había una marca que era la sangre de un cordero perfecto, y el ángel del Señor no mató al primogénito ahí. Entonces, después de eso fue lo que causó que Faraón liberara a los judíos de la esclavitud. Entonces, cada año los judíos celebran eso, de que eran esclavos y que fueron liberados por Dios. Y tienen una cena en que representa eso, pues tienen hierbas amargas, comen un cordero, tienen pan sin levadura, y todo eso, que esa cena todo tiene una representación que representa que eran esclavos, pero ahora son libres porque Dios los hizo libre. Y en esa ocasión, en esa cena, estaban celebrando Jesús y sus apóstoles, y Jesús les dice: alguien de ustedes me va a traicionar. Y Pedro se enoja y dice: ¿cómo, Señor? Yo nunca haría eso. Te seguiría a ti hasta la muerte. Y le contesta a Jesús: me vas a negar 3 veces hoy antes que cante el gallo. Y se quedó calladito Pedro. Sí, entonces lo que pasa es que lo arrestan a Jesús en el jardín. Si se acuerdan, Jesús va al jardín, está pasando por una agonía porque sabe que tiene que enfrentar y pasar eso, y ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Y se lleva a unos discípulos y les pide que oren por él, y regresa y están dormidos los discípulos. Y ahí es cuando vienen y arrestan a Jesús en la noche, y Pedro saca una espada y le mocha la oreja a uno de los soldados. No sé si Pedro lo hizo a propósito, si era bueno con atinarle o si no era bueno con la espada porque le pegó en la pura oreja. Pero le voy a dar a él la excusa que era de noche y no sé. Pero pasa que Jesús le sana a ese soldado la oreja, y ya de ahí lo llevan, lo arrestan, y los soldados lo empiezan a golpear. Y Pedro está ahí, se va con las personas, la multitud que está siguiendo lo que está pasando. Y vamos a ver aquí lo que pasa. Otra vez disculpen que se me olvidó dónde está el pasaje. Pero dice aquí, versículo 4: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ahí. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: ¿ese estaba con él? Pedro lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: seguro que ese estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Esa es la lección que podemos ver aquí de Pedro, que uno, como seguidor de Jesucristo, a veces lo negamos, ¿sí? A veces con las amistades o colegas
A veces decimos, no, pues no quiero que me digan aleluya, no quiero que mi familia sepa que sigo a Jesucristo porque me van a decir de nombres, me van a juzgar. Y a veces lo negamos. Miramos aquí que Pedro lo negó 3 veces. Y siendo discípulo, que él había dicho, te seguiré hasta la muerte. Se enojó, ¿verdad? A veces decimos eso también. Cristo, Jesús, te seguiré hasta la muerte, hasta el fin. Y a veces pasa algo y decimos, no sé quién es. Jesús, no, yo no soy de esos aleluyas. Yo soy ateo, gracias a Dios. Okay. Pero suele pasar. Y tenemos que, como creyentes, ser la luz. No estoy diciendo que estemos con la Biblia y decirle, arrepiéntete. ¡Ah! O como, no sé si han visto ese video de la señora en internet, una señora que está en la Walmart y está diciendo a una persona, arrepiéntete, y les dice una mala palabra y dice, necesitas a Jesús, pip, pip, pip. Y luego le dice, te estoy tratando de ayudar, no quiero que te quemes en el infierno. Y le dice más malas palabras. Y no es ese estilo, así no vamos a ganar a las personas. Sí, entonces tenemos que, nuestra vida tiene que reflejar eso. Sí somos humanos y cuando el momento se presente es decir, puedo orar por ti. O, oye, sé que estás pasando por ese tiempo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué te podemos ayudar? A veces cuando una persona está enferma, les digo, está bien si oramos por ti, si nuestra iglesia ora por ti. Y dicen, sí, gracias. Aunque sean personas que no creen en el Señor, pero en ese momento ellos dicen, sí crees que valgo algo. Y tenemos que aprender aquí, como les digo, y vemos que Pedro dice el último versículo que dice, saliendo de ahí, lloró amargamente. Y sí que se arrepintió. Y a veces tenemos que darnos cuenta de que sí le fallamos a Jesús, pero que el arrepentimiento, ¿no? De decir, pues sí fallé, pero ahora tengo que reconocer que le fallé y mover hacia adelante. A ver. Lucas 22, no. ya terminamos aquí. Okay, y luego, ahora vamos a ver otro ejemplo en la vida de Pedro. Como lo digo, hemos visto su conversión, hemos visto cómo en tiempos de la tormenta, cómo caminó en el agua y su fe. Y también aquí que Pedro negó a Cristo 3 veces. Y lo que uno se pregunta a veces, pues, ¿qué es la diferencia entre Judas y Pedro? Sí. Pedro se arrepintió, Judas tuvo más, sí se tuvo, ¿cómo se dice? Eso, ¿cómo? Sí, eso, amén. ¿Remordimiento? Sí, pero no se arrepintió, ¿verdad? Porque si se hubiera arrepentido hubiera seguido, pero no tuvo eso. Y Pedro, el otro hermano, fue que dijo, reconozco que hice mal y voy a seguir a Jesús. Entonces lo que pasa aquí es de que después de eso pues crucifican a Jesús y Jesús resucita al tercer día y se les aparece a los apóstoles. Dice la Biblia que Jesús duró 40 días en la tierra haciendo milagros y continuando, y después de eso que ascendió hacia el cielo en 40 días. Y les dijo a los apóstoles, vayan y prediquen alrededor del mundo, primero en Judea, Samaria y luego al resto del mundo. Y también les dijo que iba a mandar a un consolador, que viene siendo el Espíritu Santo. Como seguidores de Cristo, parte de nuestra fe es la Trinidad. Creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, y que Dios el Padre es Dios, y también que el Espíritu Santo es Dios, que son 3 en 1.
no un propósito, pero son en esencia la misma persona, que es un misterio, porque hay ciertas fees que mueven y dicen, no, que son separados y un propósito, y eso no es lo que creemos. Nosotros creemos que son tres en uno y que es un misterio. Y por eso cuando Jesús lo bautizan y sale, baja una paloma que representa el Espíritu Santo, y se escucha una voz en el cielo que dice, ese es mi Hijo amado. Y ahí es donde miramos que son los tres en uno. Y Jesús dijo que iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, y que se esperaran. Y durante ese tiempo, en las festividades, porque en el judaísmo, ¿sí se dice? En el judaísmo, la religión judía, hay muchas celebraciones, hay calendarios también en el calendario cristiano que seguimos, como Navidad y todo eso. Tiene un propósito, pero también los mismos en la religión judía, cuando celebran la Pascua, se esperan 50 días, y después de esos 50 días, después de eso hay otra celebración en que celebran cuando dicen que eso es cuando Moisés recibió los mandamientos y todo eso, que la Biblia de los judíos se les llama el Torah. Y ahí es cuando recibieron eso, la revelación de Dios con ellos, y tienen una celebración. Entonces viene la gente a Jerusalén, vienen varias personas de diferentes partes del mundo a Jerusalén, hacen un peregrinaje, y hay bastantes personas de diferentes países que están ahí. Entonces 50 días después de eso, pues que viene siendo ese día, vamos a ver aquí lo que pasa en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 15. Como les digo, tomen en cuenta que habían judíos de todas las regiones y países que estaban en Jerusalén celebrando, que significa que no todos hablaban el mismo idioma. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en una lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Okay. Versículo 14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. Es muy temprano. ¿Qué vemos aquí? Que están esperando los discípulos. Antes de eso, sí, en el capítulo 1 lo que pasa, eligen a un nuevo apóstol para reemplazar a Judas.
Iscariote, y ese apóstol se llama Matías, así como mi niño, pero Matías, y lo escogen para reemplazar a Judas. Por eso dice él y los 11, ¿sí? Y miramos aquí que en esa reunión estaban personas de alrededor de cada parte de ese mundo mediterráneo que se conocía de todo el mundo, estaban ahí. Y si leen ese pasaje, Pedro les empieza a decir sobre una profecía que hubo, que decía que iban a profetizar en idiomas diferentes y que se cumple eso. Pero de ese día en adelante es conocido como el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. Como les digo, todo tiene un propósito, ¿no? Porque ese mismo día se celebraba el recibimiento de los mandamientos y el recibimiento de la revelación de Dios a su pueblo. Y en ese mismo día descendió el Espíritu Santo. Y dice ahí que más adelante que 3,000 personas se unieron a la iglesia, que creyeron. Y cuando dicen, estos son galileos, no era algo positivo. En inglés, la palabra redneck se usa. En español, ¿qué sería? Oh, snaps. Los aficionados en América, algo así, ¿no? No, pero como a veces cuando decimos, oh, pues es de rancho, ¿no? Así como no era algo que era positivo, decían esos galileos, o decimos, no, pues son de rancho, ¿cómo van a estar hablando mi idioma si son de rancho? No. Eso es el equivalente que estaban diciendo las personas, cómo esas personas están hablando y diciendo cosas espirituales en mi idioma que yo entienda. Y otros dicen, no, pues estaban borrachos. Y dice Pedro, no, apenas son las 9 de la mañana. Okay. So, aquí miramos otra vez que cuando el Espíritu Santo descendió, les dio la habilidad de comunicar a otras personas sobre las maravillas de Dios. Ahora, lo que creemos hoy en día es de que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y le pedimos perdón, creemos que el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento habla que el Espíritu Santo es nuestro guía, que ora por nosotros. Dice en gemidos inhumanos, no sé, pero el Espíritu Santo siempre está trabajando en nuestras vidas y nos guía, y eso que tenemos hoy en día. Sí, no miramos a Jesús en persona, pero tenemos fe. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da esperanza, el que nos da las palabras de hablar. Porque a veces, y ha pasado, a veces decimos, pues no sé qué decir, no sé cómo hablarle a esta persona, a veces, no sé si ustedes han sentido ese impulso de decirle, que sientes decir, tengo que decirle algo a esa persona porque siento que algo me está diciendo que le hable de Jesús o que le ayude o algo. Y eso es el Espíritu Santo nos guía y nos va a dar las palabras para hablar adecuadamente. Y cuando sientamos eso, es de solamente decir, Padre, dame las palabras, guíame, y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y en mi experiencia ha sido eso, de que a veces tengo temor y digo, no, pues no quiero salir de esta barca, estoy bien, pero de ir y hablar a esa persona, y ha sido de bendición. Y vemos aquí que el Espíritu Santo es importante y tenemos que confiar en Él y que nos guía, así como Pedro. Sí, Pedro ya de ahí empezó a ser un gran líder en la iglesia. Si leen el libro de los Hechos, ahí habla sobre lo que hicieron. Se llama Los Hechos de los Apóstoles, y habla sobre los apóstoles y cómo fueron y predicaron, como les había dicho Jesús, primero en Judea, y luego a Samaria, y luego al resto del mundo. Y 12 personas cambiaron un imperio, cambiaron el mundo, y estamos aquí porque esas 12 personas siguieron el mandamiento de Jesús.
Sin ellos, sin ellos no estuviéramos aquí. Y podemos ver que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Podemos ver que lo que me encanta de Pedro es que si siguen con los evangelios, si siguen la historia de él, Pedro era terco, cabeza dura, pero a la misma vez Dios lo usaba. Sí, a la misma vez Dios lo usó. Él sabía que tenía sus defectos, pero todavía lo usaba. Dios nos usa. A veces nosotros no somos perfectos, pero a través del Espíritu Santo estamos, y de Jesús nos lleva hacia la perfección. Nunca vamos a ser perfectos, pero caminar con Jesucristo, la meta es de que cada día estemos restaurando nuestra mente y nuestro corazón para seguirlo. Y podemos ver, como les digo, con Pedro, que la vida de él, no sé, y él estaba ahí, como les digo, como testigo, viendo todo ahí de los milagros de Jesús y todo lo que hacía, y aún así tuvo dudas. Hubo tiempos que lo rechazó, hubo tiempos que no fue súper humano, ¿verdad? Como a veces pensamos, no, pues si fue apóstol, pues tuvo que ser algo extraordinario. Y si se dan cuenta, a través de la Biblia, Dios usa a los que estén dispuestos de corazón y no lo que el hombre ve. Y Él usa a las personas que estén dispuestas a seguirlo. Y es a través del poder de Jesús que podemos hacer cosas y no por nuestras propias fuerzas. Y con lo que vemos aquí con la vida de Pedro, como les digo, él se convirtió en un gran líder, fue y plantó iglesias, eventualmente murió. Hay diferentes teorías cómo murió. Unos dicen que murió bajo el reinado de Nero, cuando empezó a crucificar y a perseguir a los cristianos. Dicen que lo crucificaron porque Jesús le dijo a Pedro que también iba a morir en la cruz como él. Una tradición dice que Pedro murió en una cruz invertida porque dijo que no era digno de morir como su Salvador. Otros dicen que solamente fue y fue crucificado. Otra teoría es de que fue crucificado en Roma. Otros dicen que no, que fue en otra área. Pero el chiste es de que murió, ¿sí? Y que murió en la cruz y que muchos de los apóstoles murieron en formas, los torturaron, los arrestaron, los golpearon y los mataron. Pues solamente uno, Juan, es el que vivió su vida y murió de causas naturales, pero los demás fueron perseguidos y torturados. Y muchos dicen, pues alguien moriría por una mentira. Y sí han habido personas que han muerto por eso, pero lo que enseña aquí que los torturaron y si estás diciendo una mentira y te torturan físicamente, yo creo que dirías que no, ¿verdad? Que no fue verdad, que fue toda una mentira. Pero con ellos nunca negaron a Cristo, nunca dijeron, hey, lo inventamos. Y hay evidencia extrabíblica que habla sobre Jesús, que habla sobre a los discípulos. Les llamaban los seguidores del camino, porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después de eso, ya después, la gente les empezó a decir cristianos, pero el nombre original era seguidores del camino. Y lo que me gusta de Pedro es de que, como les digo, que nos enseña la humanidad de él y podemos aprender muchas cosas de él. Y la semana que viene pues vamos a ver otro apóstol. Y con eso concluyo, y como les digo, pues mantengan sus ojos en Cristo. Yo creo que lo que tenemos que llevar aquí es mantener nuestros ojos en Cristo y que Dios nos usa y que Él siempre nos toma de vuelta y que nuestra fe puede mover montañas.